Capítulo 96. La ira del Olimpo, parte 5, Manchester 22:15. Manchester había caído. Por supuesto, eso fue en parte culpa suya, Titus lo admitiría. A diferencia de personas como Ares, él no planeaba liderar a las ovejas que habían decidido seguirlos y, en total oposición a otros como Axlis, no estaba aquí para deleitarse con la muerte y la destrucción. A los ojos de Titus, el Señor Oscuro le había dado una misión y la había cumplido. La ciudad estaba en llamas, había innumerables mugles esparcidos por el suelo y los aurores habían sido expulsados del ministerio y obligados a reaccionar ante sus ataques. Una gran parte de su misión esta noche era resultar una distracción para el ministerio, y así lo había hecho. No hizo un trabajo perfecto, lo admitiría. Había áreas de mejora, cosas que podría haber hecho para agravar la situación o mantenerla durante una hora más, como máximo. Pero había hecho un trabajo útil, uno que complacería al Señor Oscuro, en su mayor parte, mantendría su estatus en el círculo interno y ganaría elogios de los demás. Y si ese fuera el caso, entonces ¿cuál habría sido el punto de hacer ese esfuerzo extra, correr ese riesgo adicional y perder el tiempo con su tripulación o esta misión si el resultado hubiera sido casi el mismo? Fue como le dijo a Theo muchas veces: no necesitas ser el mejor, hijo. Solo necesitas convencer a todos los demás de que lo eres. Además, Titus no siempre se consideró un hombre que nunca desaprovechaba una oportunidad. Con el daño que su padre le había hecho a su familia, después de todo, no podía darse el lujo de hacerlo. Y sin saberlo, Lucius Malfoy acababa de darle la oportunidad perfecta para compensar los errores de su tonto padre. Lo supo en el momento en que la vio. Ella era la razón por la que había regresado a las sombras, permitiendo que sus hermanos fueran capturados y que el ataque disminuyera y se extinguiera antes de lo previsto. Se había escondido en las sombras mientras Albus Dumbledore se ocupaba de las monstruosidades diabólicas de Pirites, aturdió a algunos de sus propios mortífagos cuando no miraban e incluso derribó la marca tenebrosa. Todo para señalar el fin del ataque. Todo para que los aurores bajen la guardia y lo consideren una victoria. Por supuesto, no fue tan idiota como para dejar su trabajo. Permitirse pensar en sí mismo como infinitamente superior a sus enemigos solo lo llevaría a volverse complaciente, incluso si no fuera su intención, comenzaría a afectarlo a un nivel subconsciente. Había puesto los lugares en el orden correcto, pero aún así dependía de los aurores poner fin a la amenaza a la ciudad. Y ahora que creían que los tenían todos, comenzaron a celebrar en el centro de la ciudad. Y Titus no pudo evitar disfrutar de la ironía mientras observaba desde las sombras. Aún así, la noche no había terminado y permitirse celebrar de antemano sería su muerte. Después de todo, los aurores estaban haciendo precisamente eso. Cálmate. Cálmate. Allí llegó, e inmediatamente silenció a la multitud con la ira en su voz. Nuestro trabajo no ha terminado. Tus hermanos y hermanas en otras ciudades te necesitan. Así que deja de jugar y comienza a ayudarlos. ¿Qué pasa con la ciudad?, preguntó uno de los aurores. Los inefables están esperando a que Dumbledore termine de limpiar la ciudad de esas bestias, dijo. Una vez que haya terminado, colocarán sus propias barreras alrededor de la ciudad y comenzarán a olvidar a los mugles y a reparar el daño que se ha causado. Titus supo por la acidez de su voz que no era una solución óptima, al menos no una que ella aprobara. Pero en estos asuntos, los inefables tenían el control total. Sería un desastre enorme de limpiar, algo que Lucius debió haber considerado cuando se le ocurrió el plan. A Titus no se le había permitido participar en gran parte de la planificación más allá de su propio rol y sintió cada vez más curiosidad por saber cómo esperaban que esta solución rápida fuera permanente. O si realmente esperaban que no fuera así. De cualquier manera, necesitaba aprender más al respecto. Después de todo, podría haber una oportunidad allí. Bones comenzó a instruir personalmente a sus aurores, separándolos en 6 equipos diferentes y dándoles a cada uno una ciudad respectiva. Algunos comenzaron a desaparecer inmediatamente, y cuando otros duraron más y preguntaron qué estaría haciendo, Bones los envió sin darle una respuesta concreta. Muy pronto, todos la habían abandonado y Bones no perdió el tiempo antes de que ella desapareciera. Por un momento, Titus entró en pánico, temiendo haber perdido su oportunidad. Antes de que se diera cuenta de que ella no podría haber abandonado la ciudad. Después de todo, alguien tenía que avisar a los inefables. Y no pasó mucho tiempo después de darse cuenta de que supo a dónde había ido ella, desapareciendo inmediatamente. Encontró a Dumbledore bastante rápido, el fuego demoníaco de Pirites era lo suficientemente grande y destructivo como para encontrarlo desde el otro extremo de la ciudad.
Y, tal como él había predicho, ella estaba allí, ayudando a Dumbledore mientras los dos comenzaban a enfrentarse a la bestia. No pasaría mucho tiempo antes de que la bestia se extinguiera por completo, y con Dumbledore cerca no podía arriesgarse. Si bien alguien como Amelia Bones merecía una muerte más honorable, Titus no sería quien se la daría. Conjurando un cuchillo en su mano, Titus se apareció detrás de la mujer y se lo clavó en la parte baja de la espalda. Intentó gritar, pero su mano ya le cubría la boca y en un momento los dos se habían ido. Aterrizaron a casi 100 millas de distancia, en uno de los bosques aleatorios que había visitado a lo largo de los años y marcado en su mente como el lugar perfecto para un vertedero. Titus inmediatamente sacó el cuchillo de su espalda, quitándole suavemente la varita de la mano antes de soltarla abruptamente. Se estrelló de cara contra el suelo, cubriéndose de barro mientras comenzaba a gemir y a alejarse arrastrándose. Y una vez que se dio cuenta de que él no la estaba siguiendo, se giró y lo miró desafiante. Pero no pudo hacer nada para ocultar el miedo y el dolor en sus ojos. Titus suspiró profundamente, usando su varita para limpiar el cuchillo antes de desaparecerlo inmediatamente. Señora Bones, dijo con tristeza. Ojalá nos hubiéramos conocido en otras circunstancias, pero desgraciadamente esto no pudo ser. Pero antes de que nos dejes, es muy importante para mí que sepas que esto no es personal. Esto es puramente comercial. Intentó abrir la boca, pero no salió nada excepto gemidos de dolor. Titus la hizo callar suavemente, caminando hacia ella y agachándose justo encima de ella. No hables, solo empeorará las cosas, le tomó la cara y le dedicó una sonrisa genuina y tranquilizadora. Pero no se preocupe, señora Bones. No le queda familia. No queda nadie que la llore. Amelia Bones ahogó un sollozo y una lágrima comenzó a caer por su mejilla cuando la luz detrás de sus ojos desapareció de repente. Castillo de Hogwarts 22:20. Ginny jadeó, sintiendo ya sus piernas débiles, mientras seguía a Neville y sus hermanos a través del castillo. Habían estado corriendo por todo el lugar por un tiempo, yendo hasta la sala de profesores para recuperar sus varitas de Umbridge y luego de regreso a donde las encontraron los Slytherin. Su mente la estaba molestando, insistiendo en repetir los eventos de hace unos minutos, pero Ginny lo sacó de su cabeza mientras se apresuraba a seguir el ritmo de los chicos. No había nada en qué pensar. Nada que discutir. Hermione estaba en peligro, y estaría condenada si simplemente se quedaba quieta en lugar de ayudarla. Después de lo que pareció una hora, atravesaron las puertas, Fred y George corriendo colina abajo mientras Neville y Ron esperaban a que ella los alcanzara. ¡Vamos! Ella les gritó, sin detenerse mientras seguía corriendo. Ginny odiaba que la trataran diferente por ser niña. Como si solo porque corrió un poco más lento que el resto nunca pudiera alcanzarlo. Como si necesitara que la protegieran y la tuvieran a la vista en todo momento. Fue en momentos de estrés como este cuando más la afectó y la hizo arremeter. Los dos niños lograron alcanzarla bastante rápido, y no pasó mucho tiempo antes de que alcanzaran a los gemelos que habían usado sus varitas para irrumpir en el armario de las escobas de Och. Le arrojaron uno en el momento en que llegó, justo antes de hacer lo mismo con Ron y Neville. La escoba se sentía bien en su mano, como le ocurría con todos sus hermanos, pero podía ver la aprensión en el rostro de Neville cuando la agarró. Siempre había odiado volar, y se le notaba en esos momentos de vacilación antes de ponérselo entre las piernas. Vamos, dijo. Pero los Weasley no lo siguieron. Parecía que ahora era su turno de enfrentar sus propias dudas mientras los cuatro se miraban. Mantuvieron una conversación silenciosa, del tipo que habían mantenido innumerables veces antes cuando estaban con mamá o papá. ¿Realmente estamos haciendo esto? Todos parecieron decir al mismo tiempo, e incluso los gemelos, quienes la mayor parte del tiempo parecían pensar que el miedo era una emoción opcional que podían apagar, se veían un poco más pálidos de lo habitual. Bueno, vamos. Neville insistió, incitando a Ginny a actuar mientras ella se subía a su escoba e inmediatamente se elevaba en el aire. ¿Lo escuchaste?, les gritó a sus hermanos, tratando de expresar toda la convicción que pudo en su rostro. Y funcionó, porque después de un último momento de incertidumbre, los gemelos volaron también, seguidos por Ron, y finalmente, Neville se unió a ella en el aire. Los gemelos los guiaron, volando sobre el castillo, entre las torres, mientras comenzaban a volar hacia el este. Ginny aceleró un poco y se colocó justo al lado de Fred. ¿A dónde vamos?, gritó, su voz apenas audible en el aire. El sur de Londres. ¿Queréis volar a Londres? Fred la miró como si estuvieran locos y Ginny lo miró para cubrir su sonrojo.
No lo logrará, comentó Fred, volviéndose hacia Neville, quien parecía como si apenas estuviera agarrado a su escoba mientras los seguía por detrás. Además, tenemos una idea mejor. Ginny le dirigió una mirada inquisitiva, pero Fred solo le guiñó un ojo antes de pasar volando junto a ella e ir a hablar con George. Ginny puso los ojos en blanco antes de dejar que Ron y Neville la alcanzaran y les contaran lo que Fred le había dicho. Neville lo tomó bien, afortunadamente. Ron por otro lado parecía más asustado cada minuto. Y Ginny no pudo evitar sentir pena por su hermano, sabiendo que él no tenía tanto miedo de que algo le pasara a él como de que algo le pasara a todos los demás. Ella puso una mano suave sobre su hombro, sosteniéndolo mientras sus manos comenzaban a temblar. Todo va a estar bien, le dijo, esperando creerlo si lo decía. Vamos a atrapar a Hermione y todos vamos a salir bien. Ron tragó saliva pero asintió, claramente más por ella que por él. Y aunque todavía parecía aterrorizado, Ginny esperaba que sus palabras comenzaran a afectarlo pronto. Mirando hacia adelante, vio que Fred y George se habían detenido abruptamente y Ginny levantó la mano, llamando la atención de Neville y Ron mientras los desaceleraba sin decir palabra. ¿Qué está sucediendo?, preguntó Ginny mientras los tres se detenían a solo unos metros de los gemelos. George miró el espacio frente a ellos con una expresión de concentración que casi parecía extraña en su rostro. Son las barreras, dijo Fred, respondiendo por los dos. Parece que el viejo Toadface ha elevado las barreras a su máximo potencial. Debes haber notado que nos alejamos del gran comedor. O nos robó las varitas del salón, murmuró George, agarrando su varita y comenzando a moverla salvajemente, provocando que varias runas y símbolos que no reconociera aparecieran a su alrededor. ¿Puedes bajarlos?, Ron preguntó con urgencia. No estamos seguros, respondió Fred, sonando más serio que nunca. Mira, la mayoría de las veces las barreras se levantan, es solo por medios preventivos. Se usan para notificar al director sobre las idas y venidas de las personas mientras evitan que entre la magia verdaderamente oscura o cualquier criatura peligrosa. Así es como hemos logrado escabullirnos a Hogsmeade a través de los pasillos o escapar por la noche a tomar una pinta o dos. ¿Has salido y no me has invitado?, preguntó Ron, más exigido. Fred lo ignoró. Pero ahora, las barreras están completamente activas. Y no estamos exactamente seguros de cómo o si podemos eliminarlas. Necesitamos acabar con ellos, dijo Neville intensamente. Sabemos. No, los necesitamos bajar ahora. Todos menos George se volvieron hacia Neville, todos un poco cautelosos. Si no podemos salir de aquí, eso significa que no podemos ayudar a Hermione. Y si ese es el caso, entonces no debería haber dejado que me convencieras para dejarte venir. Están caídos, gritó de repente George, volviéndose hacia el grupo con una enorme sonrisa. ¿Qué hiciste?, preguntó Fred, volando más cerca y mirando las runas alrededor de George, solo para que desaparecieran un segundo después. Y fue solo una vez que escuchó la sorpresa en la voz de Fred que Ginny se dio cuenta de que ninguno de los dos pensaba que serían capaces de pasarlos. No tengo idea, exhaló George, casi riéndose. Yo solo estaba, no sé, y luego ellos, bueno, se cayeron. Tendremos que volver a intentarlo en otro momento, dijo Fred. Vamos, gritó Neville, volando delante de ellos. Oh bueno, Ginny no lo llamaría volar. Más bien como agarrar su escoba mientras avanzaba lentamente. ¿A dónde vamos?, Fred les sonrió y, una vez más, no dijo nada mientras él y George volaban hacia adelante. A los gemelos les encantaba hacer eso, inflar su propia inteligencia manteniendo a los demás en la ignorancia. Era algo que siempre molestaba a Ginny, especialmente ahora, pero afortunadamente no tuvieron que esperar mucho antes de que ella descubriera su plan. El grupo aterrizó en Hogsmeade, el pueblo parecía mucho más desconcertante al estar tan oscuro y vacío. Todas las tiendas estaban cerradas y no había luces provenientes de ningún otro lugar que no fuera las tres escobas. La Red Floo. Ginny exclamó triunfalmente. Una solución más elegante que simplemente volar toda la noche, ¿verdad? Fred les guiñó un ojo antes de saltar las escaleras y abrir la puerta del pub. Los tres siguieron a los gemelos, con Neville empujándolos a todos mientras corría hacia la chimenea. Ginny miró alrededor del lugar mientras lo seguían, agradeciendo a Merlin que el lugar estuviera solo. Unos cuantos adultos entrometidos eran todo lo que necesitaban para arruinar sus planes y tal vez incluso delatarlos a Umbridge. Ni siquiera el camarero estaba allí para impedirles usar la Red Floo. Vamos, los instó Neville, agarrando un puñado de polvos Floo y saltando hacia la chimenea. Ministerio de Magia.
Un resplandor de llamas verdes lo consumió repentinamente y, un momento después, ya no estaba. Los gemelos se volvieron hacia ellos. Está bien, comenzó Fred. Pase lo que pase, necesito que ustedes dos estén a salvo. Si mueres, mamá nunca nos dejará olvidarlo, añadió George. Así que manténeos unidos y no hagáis nada estúpido. Y si Neville pierde un poco el control, intervendremos. Pero no lo harás, dijo George seriamente. Manténganse a salvo y, si ven algo, corran. Ron y Ginny asintieron, y después de que los gemelos los miraron detenidamente, casi de la misma manera que lo hacía papá cuando se ponía serio acerca de algo, asintieron para sí mismos. Fred intervino primero, luego George. Ron le dio a Ginny una última mirada significativa y luego él también se fue, dejándola sola. Se tomó unos momentos, inhalando y exhalando con cuidado mientras cuadraba los hombros. Y luego, agarró el polvo para el suelo y se dirigió hacia la chimenea. Ministerio de Magia. Gritó, su mundo envuelto en verde. Y luego todo salió mal. Antes de que pudiera ver algo más allá del fuego, lo escuchó. Los gritos. Le enviaron escalofríos a la nuca, deteniendo su corazón por un momento antes de entrar en acción. Fue a su funda y sacó su varita. Las llamas se disiparon y lo primero que vio fue la luz roja que la golpeó justo antes de que le arrancaran la varita de las manos y la arrojaran al otro lado del atrio. Y, señorita Weasley, una voz alegre sonó entre los gritos, y Ginny inmediatamente se puso rígida al reconocerla. Se giró hacia allí y observó con horror cómo veía un grupo de mortífagos, 20 o incluso más, parados allí. Esperándolos. Pero fue solo cuando vio a Hermione que sintió que literalmente le quitaban el aliento, mientras giraba en el suelo y gritaba ese horrible sonido mientras otro mortífago bailaba y se reía sobre ella, todo mientras sostenía una maldición roja que parecía atravesarla. Su mismo corazón. No podía soportar mirar a su amiga y se volvió hacia el centro, donde estaba sentado un mortífago. Su líder. Y Ginny Weasley no necesitaba que le dijeran quién era él. Su voz la había perseguido durante noches enteras. Vamos, vamos, Artemisa, el mortífago la despidió. Necesitamos que la señorita Granger camine con nosotros. Aunque solo sea por un rato. ¿Y después? El mortífago, Artemisa, casi suplicó. No me pongas a prueba, dijo el mortífago, esta vez con voz dura y seria. Ginny miró a su alrededor y observó a sus hermanos y a Neville parados allí en estado de shock. No tenían sus varitas, muy probablemente habían sido desarmadas como ella. Pero eran sus rostros los que más la preocupaban, todos la miraban como si ya estuviera muerta. Y Ginny no pudo evitar pensar lo mismo también. El mortífago, Malfoy, se aclaró la garganta y los 5 niños se volvieron hacia él a la vez. ¿Empezamos entonces? Londres 22-25. Harry escuchó el fuerte crujido antes de sentir el suelo. Fue ensordecedor, sacudiendo todo el piso. O tal vez ese había sido simplemente su cuerpo que cayó al suelo sin ceremonias. Apretó los dientes, obligándose a no emitir un sonido de dolor mientras se levantaba del suelo. Pero antes de que pudiera recuperarse por completo, su cuerpo comenzó a convulsionarse violentamente y sus rodillas volvieron a desmoronarse debajo de él. Se retorció en el suelo, sintiendo como sus venas quemaban su interior y su cuerpo tenía espasmos en reacción a ello. Continuó durante unos segundos, y cuanto más intentaba Harry forzar su cuerpo a detenerse, más difícil se volvía controlarlo. Pero eventualmente, volvió a su leve, aunque notable, temblor. Malditas secuelas de Cruciatus. Los había sentido ligeramente en los días posteriores a Halloween, pero esto era otro nivel. Estaba claro que Dolores había tenido mucha más práctica con eso que Graham. Obligándose a levantarse, los ojos de Harry se encontraron con los de Regulus. El bastardo había visto todo el asunto. Mierda. Harry se burló, pero en lugar de la mirada desdeñosa de te lo dije que Regulus había dominado, no había nada más que preocupación en sus ojos. ¿Cómo carajo sigues de pie? Exhaló el retrato. Harry intentó pensar en algo inteligente, pero mientras lo hacía, su cuerpo comenzó a temblar de nuevo y Harry tuvo que concentrarse en no caer de bruces al suelo. Y una vez que pasó ese pequeño combate, no pudo encontrar la energía para hacer nada más que ignorar el retrato. Tropezó hasta la cocina, manteniéndose de pie apoyándose en el mostrador mientras usaba sus manos libres para explorar los armarios y sacar un montón de ungüentos y pociones que había guardado para momentos como este. Nada de lo que bebiera lo salvaría de las secuelas de Cruciatus. Junior le había enseñado eso en su 4º año, pero había 100 otras cosas mal en él además de eso en este momento. Harry no buscó para ver qué poción era para qué, podía beberlas todas y aún necesitaba más.
Así que eso fue lo que hizo, bebiendo las pociones una tras otra, incluso cuando todo su cuerpo lo desaprobaba. Mientras lo hacía, se quitó la gabardina y se rasgó la camisa, sin perder tiempo mientras comenzaba a aplicar algunos ungüentos diferentes en su hombro. Las brillantes cicatrices rojas que el demonio le había dejado aún eran claramente visibles y dolorosas. Y aunque los ungüentos aliviaron un poco el dolor, la salvaje cicatriz permaneció. Harry no había estado seguro si Fiendfire había dejado marcas permanentes antes de esta noche. No esperaba recibir una respuesta así, aunque realmente debería haberla recibido. ¿Qué pasó ahí afuera?, dijo finalmente Regulus, después de haber estado boquiabierto durante los últimos 5 minutos. Harry abrió la boca, a punto de jadear una respuesta, pero ¿por dónde carajos podía empezar? ¿Los mortífagos? ¿El fuego demonio? ¿Dolokhov? Todo sucedió muy rápido y fue demasiado para que él lo procesara. Todo se había mezclado, nublado por una niebla que los hacía parecer un sueño lejano que había tenido días atrás. Todo estaba nublado, todo menos esa sensación que tuvo cuando miró a los ojos de Dolokhov justo antes de desaparecer. Todavía no podía describirlo, no bien, no completamente. Lo único que realmente podía decir era que había algo malo en ello, algo que lo perturbaba más que cualquier otra cosa. Lo único que se había acercado a eso había sido esa noche, hace casi 5 años, cuando se dio cuenta de que Montague había estado jugando con él todo el tiempo. Es una trampa, dijo Harry, tomando su varita del mostrador antes de deslizarse nuevamente al suelo. Se estaba escondiendo, por alguna razón, no podía enfrentarse a Regulus adecuadamente, pero nunca lo admitiría. Además, Dolokhov se había jodido las piernas y prefería arreglarlas sentado que de pie. Todo esto es un puto montaje. ¿Para qué?, escuchó la voz de Regulus. ¿El ministerio? ¿Una forma de mantenerlos ocupados para detener lo que sea que estén haciendo? No son solo los aurores, dijo Harry antes de gemir repentinamente de dolor mientras comenzaba a arreglar sus huesos, esperando no gastar toda su magia en ello. Me quieren aquí. Me quieren corriendo por la ciudad. ¿Tú?, repitió Regulus. No me malinterpretes, no eres una no amenaza. ¿Pero por qué los mortífagos te querrían específicamente aquí? Estoy diciendo la verdad, joder. Harry cerró los ojos, forzando las lágrimas de dolor a regresar al interior mientras todo su cuerpo comenzaba a convulsionarse nuevamente. Agarrando el gabinete detrás de él, Harry atravesó la ola durante unos segundos antes de que su cuerpo se detuviera. Dolokhov me quiere aquí. Podría haberme matado, pero en lugar de eso, salió corriendo y casi me rogó que lo siguiera. Hay algo más en juego. Una razón detrás de estos ataques. ¿Crees que Bedivere tenía razón? ¿Con todo el asunto del departamento de misterios? No sé qué pensar, gruñó Harry mientras lanzaba el hechizo final que enderezó su tobillo. Había reparado la mayor parte del daño, pero todavía no debía moverse. Reposo en cama durante 3 días, señor Potter, podía escuchar la voz de Madame Pomfrey en su cabeza. Pero él no podía darse el lujo de eso. En lugar de eso, Harry se obligó a levantarse y tomar una combinación de pociones de fuerza y de pimienta. Ya no sé si realmente era Bedivere. Por lo que sé, podría haber sido Junior bajo multijugos. O algún otro cabrón tratando de engañarme. ¿Qué pasaría si Dolokhov quisiera que lo descubriera y corriera al departamento de misterios? Y que te jodan allí también. Un poco de paranoia es más que saludable, Harry, dijo Regulus con cuidado. Pero no dejes que eso te vuelva loco. No lo es, respondió Harry con frialdad, finalmente caminando por la cocina y mirando el retrato. Hay algo aquí que no veo y no permitiré que me jueguen. No otra vez. Se volvió hacia su varita y jugó con su magia, empujándola hacia y desde la varita, sintiendo la resistencia justo cerca del lugar donde sería demasiado para superar. Todavía le quedaba un poco de magia, algunos hechizos más que podía lanzar a través de la varita, pero no lo suficiente para pasar la noche. En un ataque de rabia, Harry arrojó la varita de Black a través de la habitación, se estrelló contra la pared y resonó en el suelo, pero Harry aún se sentía insatisfecho. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Harry ignoró el retrato, abrió uno de los cajones y sacó uno de los cuchillos más grandes del interior. No sería tan efectivo como el otro, era un cuchillo de cocina, no una hoja de pelea, pero serviría. Después de pensar unos segundos, agarró un cuchillo más y lo metió en la funda junto con el otro. No puedes estar pensando seriamente en volver a salir, exclamó Regulus. Apenas puedes caminar. Si los mortífagos me quieren aquí es porque no me quieren en otro lugar. Harry tomó la varita de Black. Quedarse aquí, esconderse, solo les daría satisfacción. ¿Y hacer que te maten no lo hará?
Ari se agachó, agarró su gabardina del suelo y se la volvió a poner. Solo si muero. Antes de que Regulus pudiera decir otra palabra, Ari desapareció una vez más y aterrizó en uno de los tejados de afuera. Recorrió la ciudad, tratando de desconectarse de los gritos y el caos a su alrededor mientras comenzaba a buscar a su objetivo. Pero la ciudad era grande, y para cuando decidiera aparecerse repentinamente cerca, todo podría haber terminado. No podía permitirse el lujo de quedarse esperando. Sacando la capa de Longbottom de su bolsillo, Ari se cubrió con ella y se apareció a unos tejados de distancia. Atravesó la ciudad, tomándose su tiempo con cada aparición mientras intentaba correr lo menos posible y, en cambio, permaneció quieto, encaramado sobre las cornisas mientras observaba la locura debajo. Su magia era fugaz, pero la aparición era algo que no requería una varita. No requirió ningún esfuerzo porque era lo último que podía hacer sin forzar su magia a través de lo que a veces parecía una barrera impenetrable. Preferiría tirar la varita de Black y depender completamente de su aparición y sus cuchillos que desperdiciarlo todo en hechizos débiles e inútiles y correr el riesgo de agotar su magia hasta el punto en que ya no pudiera aparecerse más. Aún así, las pociones no podían hacer mucho, y aunque aparecer tenía tanto costo mágico como acostarse tenía un costo físico, su cuerpo estaba maltratado, magullado y quemado, y quería conservar la mayor cantidad de energía posible. Cruzar la ciudad fue más difícil de lo que esperaba. Cada vez que veía a un mortífago, no quería nada más que aparecerse debajo y soltarle las tripas. Cada vez que veía a un grupo de mugles corriendo para salvar sus vidas, tratando de escapar de sus torturadores, su cuerpo literalmente le dolía cuando giraba en el lugar y aterrizaba lejos. Y aunque intentaba ignorarlos, había ocasiones en las que no podía. A veces, se maldecía a sí mismo incluso cuando se aparecía en la calle y mataba a los mortífagos o agarraba a los mugles y se aparecía fuera de allí. Ellos establecen el juego y tú lo juegas voluntariamente, la voz de Bedivere resonaba en su cabeza cada vez que fallaba. Sí, lo hizo. E incluso ahora, cuando intentaba hacerse con el control del tablero, no pudo evitar caer en un par de obstáculos en el camino. Quizás alguien más habría logrado ignorarlo, alguien como Blaise, Pansy o Daphne, pero él no pudo. Al menos no por mucho tiempo. Pero controlarse y deshacerse del odio abrumador que sentía por Doloth fue bastante difícil. Se necesitaba cada gota de fuerza de voluntad para no centrar su atención en él, y si eso no le daba a Harry un descanso de sus fracasos ocasionales, no sabía que lo hacía. También se cruzó con un par de aurores en el camino, y después de pasar 10 minutos sin suerte, estaba empezando a desesperarse lo suficiente como para enfrentarlos. Ya lo creían un asesino. Ya querían enviar su trasero a Azkaban y limpiarse las manos. Pero los pocos enfrentamientos que tuvo con ellos terminaron en peleas en las que Harry se vio obligado a aparecerse y esconderse bajo su capa hasta que desaparecieron. Y por mucho que deseara que no fuera así, todavía había algo profundo en su mente que no le permitía torturarlos o matarlos para obtener información. La mayoría de las veces, odiaba esa voz dentro de él más que cualquiera de sus compañeros de clase. Afortunadamente, no pasó mucho tiempo después de que Harry lo encontró. Rufus Scrimgeour y el resto de los aurores habían establecido su base a unas calles de la Torre de Londres. Harry se apareció cerca, pegado a los bordes del campamento, debajo de su capa, mientras Scrimgeour ladraba sus órdenes, con el brazo en cabestrillo y el rostro torcido en un gruñido desagradable. ¿Qué quieres decir con que la dejaste sola allí? Él exclamó. Vuelve a Manchester y quédate con Madame Bones, ahora. Sí, señor, se apresuró uno de los aurores. El resto de ustedes, espetó, ganándose la atención de los otros aurores. Hemos despejado los distritos centrales, pero los bastardos se han extendido a los exteriores. Aparece en los bordes de la ciudad y comienza a acercarte, con los demás empujándolos, los tendrás rodeados. Sí, señor. Sal y tráeme a esos bastardos. Los aurores se apresuraron a salir, algunos apareciendo en el lugar mientras otros se apiñaban para discutir la estrategia mientras se alejaban. De cualquier manera, muy pronto Scrimgeour se quedó solo mientras miraba un mapa de la ciudad, con casi la mitad de los distritos ya tachados mientras reflexionaba en silencio. Harry dudó por un momento, tratando de encontrar una manera de acercarse al auror. Scrimgeour era más grande que él, no había manera de que Harry lo derrotara en una pelea física. E incluso si lo hiciera, iniciar la conversación de esa manera no llevaría a Scrimgeour a decir nada. Tampoco quería desperdiciar la poca magia que le quedaba en esto. Dejándolo con una sola opción.
Scrimgeour, gritó, quitándose la capa y guardándosela rápidamente en el bolsillo antes de que el auror pudiera verla. Harry estaba en guardia mientras se acercaba, pero todavía estaba sorprendido por la velocidad y ferocidad que tenía Scrimgeour cuando rápidamente se dio la vuelta y le lanzó una maldición. Harry se apareció, sus instintos se activaron cuando olvidó todo lo que acababa de concluir e inmediatamente aterrizó detrás de Scrimgeour, pateándolo detrás de la rodilla antes de saltar sobre su espalda. No soy tu enemigo, gritó Harry, pero antes de que pudiera decir algo más, Scrimgeour lo sacó de su espalda y lo arrojó al suelo. Harry gimió, agarrándose a su hombro antes de ver a Scrimgeour por el rabillo del ojo y alejarse, esquivando las maldiciones que Scrimgeour le había enviado. La mano de Harry ansiaba su varita, pero no se atrevía a usarla. Entonces, en lugar de eso, se apareció, pero Scrimgeour había estado listo, dándose la vuelta y prediciendo su ataque tan bien, que antes de que los pies de Harry tocaran el suelo, sintió la varita de Scrimgeour clavarse en su cuello. Dame una razón, su voz temblaba de ira. Te lo ruego. Y Harry no tuvo que mirar a ese hombre a los ojos para saber que estaba listo para usarlo. Quizás no lo mataría, Scrimgeour no parecía el tipo de persona, pero toda la humillación y la ira que había sufrido en manos de Harry durante el año pasado había llegado a su punto de ebullición y actualmente controlaba al auror principal. No soy uno de ellos, dijo Harry lentamente, levantándose mientras Scrimgeour presionaba su varita más profundamente en su cuello. Estoy tratando de detener esto. Sí, claro, se burló. Y se supone que debo creer eso. Supongo que ese pequeño truco que hiciste antes fue solo para convencerme de esto, ¿verdad? Bueno, al menos Harry no era el único que se había vuelto paranoico esa noche. No lo soy, se obligó a decir. Necesito saber qué están planeando los mortífagos. ¿Por qué te importa? Mira, era difícil mantener su ira bajo control. Muy duro. Pero no tenía elección, y si algo siempre había demostrado ser un buen motivador, era la supervivencia. No te gusto, lo entiendo. No estás de acuerdo con lo que hice, está bien. Pero aquí estamos del mismo lado. Y si no me escuchas, tu noche se acaba. Empeorar mucho. Puedes cantarle tu canción a Luizengamot mañana, Potter, gruñó Scrimgeour, girándolo boca arriba. Pero justo antes de que pudiera esposar a Harry, Harry se apareció a unos metros de distancia. No estoy mintiendo aquí, maldita sea. Espetó Harry antes de agacharse bajo la maldición de Scrimgeour. Tienes que escucharme. Estás bajo arresto, bastardo. Scrimgeour lanzó otro par de maldiciones, que Harry logró apartar. Y cuando se puso de pie, finalmente sacó su varita y la apuntó a Scrimgeour. Ambos hombres, a solo unos metros de distancia, estaban a punto de lanzar una maldición solo para ser detenidos, cuando de repente alguien apareció corriendo por la esquina y gritó el nombre de Scrimgeour. ¿Qué? Scrimgeour gruñó, manteniendo su varita apuntando a Harry mientras ambos se congelaban. Scrimgeour parecía asesino, algo que estaba lejos de ser una ayuda para el pobre novato, quien parecía estar a solo unos momentos de orinarse en los pantalones mientras miraba desesperadamente entre Scrimgeour y Harry. Harry tuvo la breve idea de usar la distracción para tomar represalias, pero sabía que cualquier cosa que lograra lanzar sería demasiado débil para derribar completamente a Scrimgeour, y el hombre seguramente reaccionaría más rápido que cualquiera de los otros mortífagos que había enfrentado esta noche. Además, no era una buena idea cabrearlo más. ¿Qué? Gritó Scrimgeour de nuevo. Es Hogwarts, señor, chilló el niño. Está bajo ataque. Scrimgeour entrecerró los ojos y finalmente apartó la mirada de Harry mientras miraba a su subordinado. ¿Qué? Susurró con cuidado. El novato parecía querer decir algo, pero las palabras estaban atascadas en su garganta. Solo podía mirar de un lado a otro de Scrimgeour a Harry mientras ambos ahora lo miraban fijamente. Castillo de Hogwarts 22-25 son ellos, le dijo la directora Umbridge, uno de los aurores, mientras corría por el pasillo. Los hemos encontrado. Antes de esta noche, Dolores nunca había tenido el honor de conocer a Elijah Montague. Había oído hablar de él, como la mayoría de la gente en el ministerio. El joven era más que inteligente, tenía hambre y lo había demostrado desde el momento en que dejó Hogwarts. Después de la guerra, el nombre Montague quedó completamente empañado, y la mayoría creía que no tenía nada más que hacer que desaparecer en la historia, como lo hicieron muchas de las familias deshonradas. El hecho de que Elijah hubiera logrado recuperar la reputación de su familia de entre los muertos era una hazaña que muy pocas personas habrían podido lograr, una hazaña que se había ganado su respeto, así como el respeto de la mayor parte del mundo mágico.
Sin embargo, no pudo evitar sentirse ofendida por su repentina aparición en el castillo. Sus palabras, sus acciones, habían provocado un frenesí en toda la escuela, un frenesí que ella dudaba que sus profesores pudieran detener. Después de todo lo que habían pasado este año y los años anteriores, su miedo era completamente comprensible. Esa fue la razón por la que abandonó el gran comedor tan rápido como lo hizo, ordenando a los otros profesores que se ocuparan de los estudiantes y se aseguraran de que todos permanecieran adentro. Por mucho que la acción inevitablemente los llevara a quejarse más de ella, era necesario. El señor Montague tenía razón en su sugerencia. Levantar las barreras era la única opción sensata. Incluso si el propio Dumbledore así lo deseara, le llevaría horas romperlos por completo una vez que hubieran sido colocados en su lugar. Cualquier ataque que estos falsos mortífagos pudieran intentar sería inmediatamente frustrado. Ya lo habría hecho y habría tranquilizado a los estudiantes, si no hubiera sido por ese grupo de niños que había decidido desafiar su autoridad precisamente hoy. Dolores no pudo evitar el veneno de sus pensamientos, estar atrapada en un castillo con niños alborotadores e irreverentes no había hecho nada para aliviar el odio que sentía por ellos. Pero incluso entonces, no podía simplemente cerrar las barreras y dejarlas afuera en el frío, especialmente si las advertencias de Montague eran ciertas. Más que arruinar su carrera después, estos estudiantes estaban bajo su cuidado, y por mucho que los odiara, era su deber asegurarse de que estos estudiantes permanecieran vivos y completos antes de que terminara el semestre y regresaran a casa. Afortunadamente, no resultarían ser una molestia por más tiempo ya que los aurores que ella había enviado a recorrer Hogsmeade finalmente los encontraron y los llevaron a las puertas. Aún así, Dolores no fue tan ingenua como para dejarlos entrar solo con la palabra de los aurores, no con la advertencia de Montague. Dolores asintió con la cabeza al auror que acababa de darle la noticia antes de ordenarle a él y a 3 más que la siguieran. No le tomó mucho tiempo salir del castillo y comenzar a caminar por el sendero hacia las puertas de entrada de los terrenos. Estaban lejos y Dolores hubiera deseado poder tomar un carruaje, pero organizarlo solo les habría costado más tiempo, lo único que no tenían. Los aurores mantuvieron su ritmo, aunque se dio cuenta de que querían correr hacia adelante. Y mientras miraba al cielo nocturno y veía el cometa púrpura iluminar la noche, se le formó un hoyo en el estómago. Hacía solo unas horas que había terminado el eclipse solar. Dolores no solía creer en cosas como la adivinación y la astronomía, y la mayor parte del tiempo pensaba que esas ramas de la magia eran vagas y coincidentes. Pero tal como se había desarrollado su noche, los 2 eventos celestiales eran mucho más siniestros que la luna llena habitual o un cometa raro. Los vio cuando llegaron a las puertas, el grupo de 4 aurores que rodeaban al grupo de estudiantes, mirando a su alrededor con cautela. Sus acciones de esta noche son imperdonables, espetó Dolores al grupo apenas llegó, su ira solo se exacerbó por la mirada aburrida en los rostros de los estudiantes. Todos recibirán detenciones por el resto del semestre, 2 veces al día, agregó, mirando con desdén a todos los estudiantes antes de sacar su varita y comenzar a tocar las barreras. Comenzó a bajarlos aunque fuera ligeramente, lo suficiente para dejar pasar a los humanos. Y una vez que estuvieron abajo y las puertas se abrieron, sacó una lista. Dogerige, Aris, comenzó a decir sus nombres. Uno por uno, los estudiantes comenzaron a levantar las manos y cruzar el umbral donde los otros aurores los esperaban. Mantuvo sus ojos pegados al pergamino, ignorando las miradas que le lanzaban los estudiantes mientras intentaba mantener la compostura, y rápidamente terminó con la lista. Todos los estudiantes contabilizados. Solo que todavía quedaba uno parado afuera del terreno, esperando a que ella los llamara por su nombre. Dolores se acercó, tratando de ver el rostro del niño, pero, para su irritación, se lo cubría con la capucha de su capa. Como si intentar ocultar su identidad le eximiera de cualquier castigo. Nombre y casa, instruyó Dolores estridentemente, aplastando el pergamino en su mano mientras luchaba contra su ira. El estudiante no respondió con palabras, en cambio, se quitó la capucha y Dolores se encontró con 2 sorprendentes ojos verdes. Pero antes de que pudiera hacer algo más, el niño levantó su varita y gritó. Confringo. La maldición golpeó su abdomen justo antes de enviarla volando. Dolores se estrelló contra el suelo, apenas podía respirar cuando sintió que la sangre comenzaba a empapar el interior de su túnica. Levantó la vista y se quedó sin aliento ante lo que vio. Un duelo masivo había estallado cuando los estudiantes comenzaron a atacar a los aurores.
Fue el elemento sorpresa lo que les benefició, ya que los ataques repentinos desde todas partes habían dejado a muchos aurores en el suelo, mientras que los pocos que aún luchaban apenas lograban sobrevivir. De repente, Dolores chilló y se agachó al suelo, logrando esquivar el cadáver volador que la habría golpeado si se hubiera mantenido erguida. Aterrizó solo unos metros más allá de ella, y cuando se volvió hacia la batalla perdida frente a ella, tomó una decisión. Dolores gimió de dolor mientras se obligaba a gatear, alcanzando al auror caído que miraba al cielo con ojos ciegos. Y antes de que pudiera dudar de sí misma, Dolores se sumergió en su estómago abierto y comenzó a cubrirse con su sangre y sus entrañas. Fue solo después de que estuvo completamente cubierta que envió el cadáver volando unos metros antes de caer muerta al suelo, asegurándose de mantener la cabeza mirando hacia abajo. Solo unos segundos después de eso escuchó que los hechizos se detenían y su entorno se vio consumido por un silencio peligroso. ¿Ahora qué? Preguntó uno de los estudiantes. Ahora vamos a unirnos a nuestros compañeros de clase, dijo la voz de Harry Potter, y Dolores sintió que la sangre se le escapaba de la cara mientras los 10 estudiantes caminaban sobre los cadáveres de sus aurores y comenzaban a dirigirse directamente al castillo.